Bueno, vamos a continuar la jornada de hoy con Nextil, una de las compañías líderes en la creación de tejidos de punto elástico para el sector de moda y confección de prendas en Francia, que tiene presencia en Francia, Francia y Teleportugal, de prendas, y para ello contamos con la presencia de César Levenga, consejero delegado de Nextil. Primero de todo, muchas gracias por estar en este evento. Gracias a vosotros por invitarnos. Sí. A ver, me gustaría empezar, igual que hemos empezado el panel de Acerinox, un poco que nos comentaras qué es Nextil, ¿no? En los últimos años ha sufrido una profunda reestructuración y la compañía que hoy conocemos dista prácticamente en todo, mucho, de lo que conocíamos históricamente. Con lo cual, bueno, si nos pudieras hacer una breve descripción para luego ir profundizando en la compañía. Sí, claro que sí. Bueno, Nextil es una compañía ya con más de 60 años de antigüedad. Fue originariamente una compañía textil catalana, familiar. Se dedicaba fundamentalmente a la producción de tejido elástico para todo tipo de mercados en aquella época. Y luego, con el tiempo, pues determinados avatares financieros que sufrió pues provocaron que la compañía cambiara de manos. Ya no es una compañía familiar, es una compañía cotizada en bolsa desde principios de los 2000. Y actualmente es una compañía que tiene básicamente tres líneas de actividad. Una de ellas es la producción de prenda de lujo, que incluye corte, confección y en muchos casos diseño. Prenda para marcas de lujo europeas, las que todos tenemos en la cabeza, las marcas, el tipo de marca más cara de las que podemos comprar en una tienda. Ese tipo de actividad la hacemos a través de una fábrica nuestra en el norte de Portugal. Hacemos también tejido elástico premium para uso tanto deportivo como de baño, íntimo y médico. Fundamentalmente para clientes americanos, estadounidenses, y esa es una producción que hacemos desde nuestra planta de producción en Guatemala. Y luego tenemos una tercera línea de negocio que es una solución de tintado sostenible que es capaz de tintar, luego hablaremos, pero es capaz de tintar a temperatura ambiente con unos componentes que son de base natural, que no tienen ningún derivado de la industria petroquímica y que son capaces de ahorrar un 80% de agua y de energía en el proceso de tintado. Esas son las tres líneas de negocio básicas, con sus mezclas de las que luego hablaremos, que componen el grupo. En los últimos años la empresa, básicamente en el último año y a final del 2023, ha sufrido una profunda reestructuración porque es una compañía que ha tenido una situación financiera difícil en los últimos 9, 10 años. Nextil lleva en 2024, como conocerán ustedes por la cuenta de resultados que hemos publicado auditada, hemos ganado dinero, pero entre el año 2014 y el año 2023 Nextil nunca ganó dinero. Y, en consecuencia, pues hicimos una serie de... La compañía era más grande en 2023, hicimos una serie de ajustes que luego comentaremos, y con ellos, bueno, pues nos ha quedado el negocio que acabo de describir. Antes hacíamos también tejido elástico en España, con producción en España, eso ya no existe. Se hacía tejido elástico con producción directa en Estados Unidos, en una fábrica en Greensboro, en North Carolina, eso ya no existe tampoco. Se hacía prenda para la industria del fast fashion desde España también, tampoco existe esa unidad de negocio. Y, como decía antes, nos ha quedado la unidad de prenda que se hace en el norte de Portugal para el mercado europeo, la unidad de tejido elástico premium que se hace en Guatemala para el mercado estadounidense y la producción de la solución de tintado sostenible que de momento hacemos en España. Antes ya de entrar más en detalle en lo que es Nextil, me gustaría que nos comentarais un poco sobre el sector, ¿no? El sector en el que operáis, qué tamaño tiene, sobre todo qué tamaño tiene en comparación con lo que es Nextil, para ver luego pues ese potencial de crecimiento que tenéis, si dentro de todo el tamaño del sector pues es relevante o es coger una parte. Bueno, es un sector complejo y ojalá nuestra capacidad de crecimiento estuviese súper íntimamente relacionada con el tamaño del sector, porque Nextil, como saben, es una compañía que ha facturado en 2024 25 millones de euros
Y sin embargo, pues miren, el sector de la moda de lujo mundial, es decir, el objetivo de producción total mundial al que nos dedicamos en Portugal, es un mercado de 90.000 millones de dólares al año. Es lo que se gastan las marcas de lujo en proveedores como nosotros. El sector de tejido elástico premium, pues lo podemos dividir dentro de las categorías que les comentaba antes. El sector elástico premium para ropa de deporte y lo que en el sector llamamos athleisure, que es esto que está tan de moda ahora de utilizar la ropa de deporte como moda, para uso diario, para ir por la calle, es un sector de 120.000 millones de dólares al año. El sector médico, de tejido para uso médico, post-operatorio, post-operaciones de cirugía estética e incluso post-quemaduras, es un mercado que solamente en Estados Unidos tiene 3.000 millones de dólares al año. Y el tejido elástico premium para ropa íntima y de baño es un mercado de entre 20 y 25.000 millones de dólares al año. Es decir, sí, nuestro mercado objetivo en total son 250.000 millones de dólares y facturamos 25. No es ese. Por ahí no vamos a tener ningún problema, eso seguro. Es lo que quería tratar de hacer ver que el crecimiento potencial que habéis anunciado en el plan estratégico no es copar gran parte del mercado, no, sino que es una parte muy, muy, muy pequeña del mercado para que se vea que los objetivos que os planteáis son muy realistas, ¿no? Sí, nuestros retos son otros, no sí, la incapacidad de copar un trocito del mercado. Sí. Como has comentado, a principios del 2024, pues bueno, el Consejo hizo un cambio profundo en la cúpula de la compañía, incorporó a un nuevo equipo directivo, entre los que tú te encuentras, ¿no? Sí, y a los pocos meses, en junio, presentasteis un nuevo plan estratégico que, como comentaremos más adelante, pues bueno, pues la verdad que el primer año hemos visto que ya los éxitos se han visto, ¿no? Pero ¿cuáles son los pilares de este plan, de este nuevo plan que tenéis de...? Miren, Nextil terminó el año 2023 con casi 60 millones de deuda, con EBITDA negativo y con un beneficio neto de menos 9 millones de euros. Ese fue el año 2023, ese fue el punto de partida. Y los pilares que te voy a describir, contestando a tu pregunta, tienen que ver con la necesidad de revertir inicialmente esa situación, porque el plan estratégico es un plan a 3 años, hasta 2026, es la primera fase del plan, que se desarrolla progresivamente en función de lo que pensamos a finales del 2023, cuando se empezó a ofrecer o a manejar la posibilidad de cambiar el equipo directivo. Y ya desde abril del 2024, con mi entrada, que ya conocía yo 2 meses antes de que sucediera, ya empezamos a hacer todas esas reformas, ¿no? El plan se sustenta básicamente en los siguientes pilares. Uno es la reducción de la deuda. Obviamente, una compañía de nuestro tamaño, con 58 millones de deuda que teníamos, no puede trabajar adecuadamente, con independencia de que vaya creciendo la facturación o vaya creciendo el EBITDA. Demasiado deprisa tendría que crecer esa facturación y ese EBITDA para que tener esa deuda tan grande compensase. Entonces, un elemento fundamental y además más que posible y más que alcanzable, como luego espero poder explicar, tenía que ver con la reducción de deuda, que era un pilar fundamental. El otro pilar fundamental es la inversión constante en CAPEX. También supongo que entraremos luego en especificidades, pero básicamente nuestra planta de producción en Guatemala, recién estrenada en verano del año pasado, es una planta de producción que sustituye a la planta de producción que teníamos en Estados Unidos. Es decir, en Guatemala hacemos los mismos productos inicialmente los mismos productos para los mismos clientes, las mismas referencias de desarrollo con maquinaria nueva, la que no teníamos en Estados Unidos. Con lo cual, para nosotros Guatemala, donde podemos hacer lo mismo para los mismos clientes con maquinaria nueva, constituye una oportunidad de crecimiento, porque los costes de Guatemala versus Estados Unidos pues son 1 contra 8 aproximadamente, en términos de costes de producción. Luego explicaremos un poquito más sobre eso. Entonces, para nosotros la estrategia en Guatemala es muy clara.
como vemos, mercado hay, los clientes, gran parte de ellos ya los tenemos y nuestros costes de producción nos pueden ofrecer o nos están ofreciendo la oportunidad de captar nuevos clientes que jamás tuvimos en nuestra planta de Estados Unidos y, por tanto, el reto no es comercial ni es un reto de cuota de mercado, es un reto de capacidad productiva. Por tanto, entendimos que era muy importante continuar invirtiendo en CAPEX, es decir, ampliando la maquinaria y el espacio productivo de Guatemala para poder atender toda esa demanda de clientes americanos que además se ve reforzada con unas cuestiones arancelarias que supongo que comentaremos luego, porque hoy, sí. si no hablamos de aranceles hoy, yo me voy. O sea, pues y luego, perdona, sí. el otro pilar fundamental es el crecimiento inorgánico, que es la oportunidad que nos ofrece la consolidación de un mercado como el norte de Portugal, donde compañías productoras familiares y locales compiten para la captación de clientes de lujo. El mercado del lujo, la producción para marcas como Prada, Burberry, Givenchy, Yves Saint Laurent, es un mercado donde la prioridad para el cliente no es obtener el mejor precio posible. La prioridad para el cliente es asegurar la calidad de la cadena de suministro, no tener interrupciones en ella y, en tercer lugar, el precio. Eso provoca que sea muy difícil captar nuevos clientes porque los clientes ya tienen sus productores de confianza de toda la vida, que no les fallan en la cadena de suministro y que mantienen la calidad. También es cierto que es difícil perder clientes, entonces la manera más natural de crecer en el sector de prenda de lujo es con una consolidación a través de operaciones de crecimiento inorgánico, operaciones de M&A, es decir, comprando compañías. Con la virtualidad de que, como son empresas familiares, muchas veces con problemas sucesorios, y muy dedicadas a uno o dos clientes en particular, es decir, con demasiado riesgo cliente, son accesibles a múltiplos atractivos. Justo el problema que antes estabais en la conferencia de Acerinox, sí. Y decíais, hemos comprado a múltiplos americanos, aquí nosotros lo que queremos es comprar a múltiplos europeos. Entonces, bueno, esos son los tres pilares: la reducción de deuda, la inversión constante en CAPEX y la inversión en crecimiento inorgánico en nuestros dos distintos mercados. Sí, hemos visto que, como comentábamos, en 6 meses habéis dado totalmente la vuelta a la compañía. Hemos pasado a tener números negros después de 10 años con pérdidas. Habéis reducido la deuda pues, de prácticamente 58 millones a 30 millones en un año. Habéis hecho una ampliación de capital de 20, pero aún así, evidentemente, tienen que seguir reduciendo deuda. Lo habéis hecho más adicionalmente. Pocas veces en 6 meses hemos visto, yo más de 20 años de analista, hemos visto un cambio tan radical en una compañía. ¿Cómo lo habéis hecho? Para 6 meses, o sea, tan rápido. Sé que queda mucho que hará por hacer, que lo veremos. Ahora vamos a entrar en detalle por divisiones, hablaremos de Estados Unidos, evidentemente, pero en 6 meses dar ese cambio tan radical. Iba a decir muy sencillo, voy a empezar contestándote muy sencillo, porque es muy sencillo de pensar lo que había que hacer. Esa es fundamentalmente la razón por la que yo en particular estoy aquí, porque pensé, esta es una empresa con un posicionamiento estratégico estupendo, con unos clientes estupendos que valoran la calidad del trabajo que somos capaces de hacer, está situada en mercados estratégicos, estás produciendo para el lujo europeo en Portugal, que es posiblemente con la etiqueta Made in Europe el mejor lugar para producir, la etiqueta Made in Europe que necesitan todas las marcas de lujo. Estás en Guatemala para producir para clientes de Estados Unidos, posiblemente, y hoy en día los últimos acontecimientos demuestran que así es, Guatemala es seguramente el mejor lugar del mundo para producir si tu cliente es de Estados Unidos, si tus clientes son de Estados Unidos. Entonces vi muchas cosas positivas en la compañía, pero la situación financiera estaba tremendamente dañada y había que revertirla. Entonces, pensar en las soluciones no me resultó complicado, ejecutarlas sí que ha sido un camino bastante complejo. Pero ahora que las voy a explicar, veréis que es sentido común que se le ocurriría a cualquiera. No hacía falta ser ningún genio. Nosotros teníamos una serie de negocios que perdían dinero. Como os decía antes, negocio de fast fashion en España, perdía dinero. Negocio de producción de tejido elástico en España, perdía dinero.
negocio de producción de tejido elástico premium en Estados Unidos perdía dinero y nuestra corporación central, nuestros costes de estructura, lo que es Nextil, la empresa cotizada en bolsa con su headquarters aquí en Madrid, gastaba demasiado dinero. Pues lo primero es cortar, digamos, las vías de agua, tapar los agujeros por los que está entrando agua en el barco, ¿no? Cerramos los negocios en España, los vendimos y los vendimos por cero. Los vendimos para que fueran concursados por quien los tuviera que concursar y dejamos de perder en los negocios en España 3 millones de euros al año, que es lo que estaban perdiendo. Vendimos la fábrica de Estados Unidos para trasladarnos ya a toda velocidad a Guatemala y dejamos de perder en Estados Unidos 1,5 millones de euros al año. Y además la fábrica de Estados Unidos, las instalaciones, las vendimos por 5,2 millones de dólares que destinamos íntegramente a la reducción de deuda. Y redujimos los costes corporativos de 4 millones anuales, que es lo que estaba costando Nextil España, a 1,3, que son los costes que tenemos actualmente, incluyendo pues, todo lo que es una compañía cotizada en bolsa, que no solamente es el salario de los directivos. Por favor, no piensen ustedes que yo gano 1.200.000 euros todos los años. Todo lo contrario, pues tenemos gastos de bolsa, gastos de auditoría, muchísimos profesionales externos, cortamos muchísimas subcontratas. Lamentablemente, en todo ese proceso, por supuesto, hay ERES y hay sufrimiento de trabajadores que no tenían culpa de cómo había funcionado la compañía hacia atrás, pero no teníamos ninguna otra solución. Así que con todas estas medidas ahorramos 2,7 millones en la corporación española, 1,5 en Estados Unidos, ya vamos por 4,2, más 3 millones de los negocios en España, 7,2. De repente se genera un ahorro, una bolsa de ahorro de caja de 7,2 millones. Siguiente paso, organizamos una ampliación de capital en España, en nuestra matriz cotizada, que tenía una parte de conversión de deuda en capital y otra parte de dinero nuevo. Era una ampliación total de 20,7 millones de euros, de los cuales 12,7 era conversión de deuda y 8 era dinero nuevo para continuar con nuestras inversiones en Guatemala, inversión constante en CAPEX, que les decía antes, y la posibilidad de adquirir empresas en Portugal, inversión en operaciones de M&A que les contaba antes también, aparte de continuar reduciendo deuda. Y a su vez, también antes del cierre del año, organizamos una ampliación de capital en nuestra filial de Guatemala de 7,5 millones de dólares. Ahora luego les contaré, si hablamos específicamente de Guatemala, por qué y para qué. Y lo otro que sucedió para poder reducir la deuda en ese exceso que comentabas desde la ampliación de capital son básicamente dos cosas. Una, hacer pedagogía con los accionistas, acreedores y bonistas de la compañía. La pedagogía es, esta compañía tiene un plan estratégico que es posible, tiene un posicionamiento estratégico magnífico para conseguirlo, tiene la capacidad, pero tenemos que generarle los recursos y para generar los recursos tenemos que deber menos dinero. Así que convencimos a acreedores y bonistas de la compañía de que convirtieran sus créditos, de los que eran acreedores, en capital de la empresa. Primer efecto positivo para reducción de deuda adicional a la ampliación de capital. Y el segundo efecto positivo es pura y clara generación de caja operativa. Cuando tú cierras negocios donde pierdes dinero y solo dejas abiertos los negocios donde ganas dinero y reduces a la mínima expresión tus costes corporativos, de repente te das cuenta de que afloras caja. No es un flujo de caja libre, es decir, necesitas los flujos de caja que afloras para reducir deuda, para financiar inversiones, para pagar intereses de la deuda, etcétera, pero sí que tienes una generación de caja operativa con la que puedes destinar recursos a reducir deuda. Y sobre esto se ven muchos resultados de compañías cotizadas muchas veces, que si EBITDAs de muchos millones, que si no sé qué. Aquí lo que hay que priorizar es la generación de caja. Y la generación de caja es muy fácil de ver en una cuenta de resultados y en un balance. Cuando una empresa genera caja, o ha hecho inversión, o ha reducido deuda, o la caja está en el balance. Punto. No hay más. Y lo que ha sucedido aquí es fundamental. Nosotros hemos hecho inversión, pero con las ampliaciones de capital. La caja, no hay una gran caja en nuestro balance, como ven. Se ha reducido deuda, ha ido a la reducción de deuda. Así es como hemos llegado a ese escenario de reducir, que reduce a cierre del 2024 a la mitad la deuda que teníamos en el 2023. Podíamos haber reducido un poquito más, nos ha fallado alguna cosa que esperamos cerrar en el primer semestre de este año,
pero esa ha sido no hay truco, es eso, es así de sencillo. Sí, no, y así se ha visto, ¿no? En los resultados. Vamos a entrar ya en las divisiones y ya profundizamos también más en la parte estratégica. Yo creo que en Nextil ver todo lo que es la estrategia a futuro es clave, ¿no? Para tomar una decisión si invertir o no en la compañía. Vamos a hablar por divisiones, vamos a empezar por la división de tejido. La división de tejido, ya os comentaba, habéis cerrado España, habéis cerrado Estados Unidos, habéis concentrado la producción en Guatemala, y le voy a ligar con lo que has comentado, que si no te ibas, no quiero que te vayas. El tema de Estados Unidos, a primera vista dices, has cerrado Estados Unidos, te has ido a Guatemala, menudo momento, ¿no? Pero, sin embargo, puede haber otras derivadas que a lo mejor el mercado desconoce. Si nos las pudieras explicar. Sí, claro. Lo primero, que hoy es un día malo, todos los mercados caen y el pánico no distingue empresas, y además es natural y tenemos muchos antecedentes históricos donde es así. Yo, respecto a la producción de Nextil en Guatemala para clientes de Estados Unidos, estoy extremadamente tranquilo. Vengo de Guatemala, he estado toda la semana pasada 8 días, 4 en Guatemala y 4 en Estados Unidos con clientes, y voy a ser capaz de contar un par de anécdotas ahora. Pero vamos, ninguna dificultad para nosotros. Los aranceles, por supuesto, pueden repercutir a nivel macro en circunstancias que hay muchísima gente que sabe mucho más que yo de estos temas y que podrá analizar mucho mejor. Pero obviamente China es un consumidor muy importante. Si China sufre aranceles, China puede tener mercado inflacionario, Estados Unidos también, eso puede afectar al consumo. Es decir, a nivel macro yo no les digo nada porque no soy quien. A nivel de nuestra compañía, lo que ha sucedido no solo no reduce pedidos, sino que los va a aumentar y los está de hecho aumentando ya. Y ahora lo explico bien. En Guatemala, nosotros, como les decía antes, hemos cogido una fábrica que teníamos en Estados Unidos con unos costes de producción y con una maquinaria que tenía 40 años de antigüedad, y la hemos trasladado a Guatemala. Esta es una decisión que no se ha tomado por el actual equipo directivo. El traslado a Guatemala era un traslado previamente ya determinado y nosotros la mantuvimos porque realmente, desde un punto de vista estratégico, nos parecía la mejor opción. ¿Por qué? Guatemala tiene costes de producción, como os decía antes, 1 versus 8 frente a Estados Unidos, en un proceso productivo textil donde el 50% que no es compra de hilo para producir tejido es mano de obra, lógicamente, y margen, pues la reducción de esos costes 1 versus 8 te implica que en el total tienes un 25% más, 1 versus 4, en ahorro de costes, y por tanto eres capaz de producir mucho más barato, eres capaz de generar descuentos comerciales a los clientes a los que atendías en Estados Unidos y además obtener un margen que en Estados Unidos no estabas obteniendo. Primer punto. Segundo punto, Guatemala forma parte de un tratado que se llama Tratado CAFTA, donde también están otros países centroamericanos como El Salvador, la República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua u Honduras, que tiene una ventaja, tiene especial ventaja arancelaria con Estados Unidos. Y ahora explicaremos un poquito eso. Pero nos quedamos con la idea de la ventaja arancelaria versus otros países que incluso antes de esta oleada de aranceles tenían barreras de entrada en términos arancelarios ya en Estados Unidos. En tercer lugar, Guatemala tiene una posición geográfica estratégica. Si ven el mapa de América, justo debajo de México, que no se lleva precisamente bien con Estados Unidos, por cuestiones que no tienen nada que ver con producción, está Guatemala. Guatemala es un país que tiene salida natural a los dos océanos y que, por tanto, en términos logísticos, tiene fácil acceso a distribución en Estados Unidos, con lo cual la cadena de suministro se refuerza. Y además Guatemala tiene una normativa fiscal muy favorable dentro del Tratado CAFTA, una normativa local que se llama 2989, que es muy favorable a la exportación de tejido que se manufactura en el país para clientes de Estados Unidos. En concreto, en Guatemala, una empresa como nosotros, establecida en el país, no paga impuestos de sociedades los 10 primeros años de actividad y no paga IVA los 10 primeros años de actividad. Eso no es internacional, no es Tratado CAFTA, es normativa local guatemalteca.
Esta ventaja ya sabíamos que la teníamos y la utilizábamos para ir consiguiendo pedidos de los clientes que teníamos en Estados Unidos. Y en ese camino lo que vimos es que teníamos la capacidad de ampliar el trabajo que hacíamos en Estados Unidos. En Estados Unidos estábamos muy centrados en el tejido elástico premium para baño y sobre todo íntimo y médico, y no tocábamos mucho el tejido elástico deportivo y de athleisure. Eso no se hacía en Estados Unidos porque era inviable desde el punto de vista de costes. Al final piensen, para que lo entiendan bien y se hagan una idea, que un cliente que te compra tejido médico te puede dejar márgenes del 40%, 35%. Hoy en día en Guatemala. Esto en Estados Unidos antes eran márgenes del 10%. Los que se dedican al deporte, las marcas como... A ver, que no diga nada que no puedo decir. Como Under Armour, como Lululemon, como Alo Yoga, marcas que igual les suenan, este tipo de marcas no dejan márgenes del 40%, dejan márgenes mucho más bajitos. Tan bajitos que te permiten ganar dinero en un lugar como Guatemala, pero te hacen perder mucho dinero en un lugar como Estados Unidos. Por tanto, era un mercado que desde Estados Unidos no se tocaba porque no era accesible con producción en Estados Unidos. Ni lo es, ni lo era hasta el día de la liberación, ¿no? En ningún lugar que no fuera Asia y partes de Centroamérica. Entonces, nosotros vimos ahí la oportunidad de crecer, hemos visto la oportunidad de crecer en ese mercado. Por eso, y ya voy llegando a los aranceles, por eso, junto a la ampliación de capital en España de 20,7 millones que les contaba antes, organizamos una ampliación de capital en Guatemala de 7,5 millones de dólares, que ponía un socio local de Guatemala tomando un 25% de nuestra empresa en Guatemala, y esos 7,5 millones no venían a España a financiar ninguna sociedad con pérdidas de España. Se quedan en Guatemala y se están dedicando a comprar maquinaria en Guatemala para crecer, para mejorar la capacidad productiva. Guatemala empezó el año pasado con una capacidad productiva de 35 millones de dólares al año, y tiene que, después de este verano, en septiembre, octubre, tendremos una capacidad productiva de 80 millones de dólares con esta inversión por en medio que ya está financiada por parte de un socio local. ¿Por qué? Porque vemos que, como mínimo, el tamaño del mercado es ese y la necesitábamos. ¿Qué ha sucedido con los aranceles? Como saben, todos los países del mundo que comercian con Estados Unidos tienen un 10% de aranceles. Este es el mínimo, ¿no? Sus socios aliados históricos tienen un 10%. No hay ningún país en el mundo que no sea Estados Unidos, que sea productor, ningún país en el mundo que no sea Estados Unidos que tenga menos de un 10%. ¿Qué tiene Guatemala? Un 10% de aranceles. Es decir, nosotros no hemos perdido con los aranceles de Trump competitividad con nadie. No hemos perdido competitividad con nadie, excepto con Estados Unidos. Pero con unos costes de 1 versus 8, la competitividad con Estados Unidos no nos preocupa. En nuestro sector no nos preocupa. ¿Qué sí que ha pasado? Lo que ha pasado es que los aranceles han perjudicado sustancialmente a competidores nuestros. Ha perjudicado a China, que ya se sabía, pero es que lo que no se sabía es que iba a perjudicar a Vietnam, Laos, Malasia, Indonesia, Sri Lanka, toda una serie de países que producen tejido, tanto para clientes americanos como para clientes europeos. Si ustedes van a un outlet de Prada y le dan la vuelta a la etiqueta, a un outlet ahí en Las Rozas Village, que lo tenemos aquí al lado, verán Made in Taiwán, Made in Indonesia, en marcas de lujo. Esta es una situación que dejará de existir en los próximos meses. Y lo verán, volveremos aquí y me lo podrán preguntar y lo podrán ver. La producción, el fin último de los aranceles es desplazar producción de Asia, no necesariamente a Estados Unidos, que eso el propio Trump, que de tonto no tiene un pelo, sabe que es imposible, sino a Centroamérica. Esta es la cuestión de los aranceles. Entonces, lo que está sucediendo, y les pongo dos ejemplos, les decía, yo la semana pasada estaba en Guatemala. Nosotros el miércoles recibimos la confirmación de un programa de un cliente americano para el que ya trabajábamos en Estados Unidos antes, que tenía parte de su producción en China, de un programa de 5 millones de dólares anuales. El miércoles.
el miércoles por la tarde, justo después de los aranceles. Ya veníamos trabajando en esa posibilidad, pero la decisión la tomaron el miércoles por la tarde. El viernes yo ya no estaba en Guatemala, ya estaba en Estados Unidos. Estábamos preparando nos habían aprobado unos tejidos que iban en prendas terminadas desde Guatemala, porque estamos viendo todas estas ventajas en Guatemala, estamos introduciéndonos también en el mercado, no solamente de hacer tejido, sino de hacer el paquete completo, es decir, de hacer la tela y la prenda final confeccionada desde Guatemala para clientes de Estados Unidos. Un cliente de Estados Unidos que nos había aprobado ya un conjunto de prenda, mallas y top, elásticos. Nos estaba hablando de darnos un pedido en este mes de abril de 30.000 prendas y mantener esas 30.000 prendas cada 6 meses aproximadamente para que pudiéramos producir parte de lo que ellos estaban haciendo en Asia. El cliente nos llamó el viernes y nos dijo directamente si podíamos vernos hoy en Guatemala, se verán con él dentro de unas horas porque allí son las 4 de la mañana todavía, para producir 300.000 prendas cada 6 meses y no 30.000. Y el mensaje es, paramos completamente la producción que teníamos. ¿Dónde la tenían? ¿En China? No. Tenían producción en Camboya, producción en Vietnam, producción en Indonesia. Eso está pasando ahora mismo y eso es lo que va a continuar pasando. Entonces, ¿aranceles perjudican a nivel macro? Por supuesto. Y por eso caen los mercados y yo creo que hay gente que tiene, como os decía antes, mucha más capacidad de análisis para esto. Se puede resentir el consumo. China es uno de los primeros compradores mundiales en todo lo que tiene que ver con el lujo y el sector premium de la moda, tanto de tejido elástico como de prenda terminada, y esto puede ser un hándicap para nosotros y para todo el mundo, pero va a quedar mi percepción y mi feedback con los clientes, directamente hablando con los clientes, va a quedar sobradísimamente compensado con el desplazamiento de producción de Asia, que es el verdadero enemigo en el Día de la Liberación, a Centroamérica. Hemos hablado ya de la división de tejido, la estrategia está clara, Guatemala, el impacto de los aranceles. En la parte de prenda, ¿cuáles son los puntos más destacados de la estrategia? En esa estrategia estáis barajando realizar una adquisición en Portugal. ¿Cómo va esta operación? ¿Cómo es la situación actual del plan estratégico en prenda? Pues la clave de Portugal, como les decía antes, el plan estratégico en Portugal en términos de crecimiento orgánico es bastante modesto. Terminamos el año 2024 facturando 22 millones, 21, 22 millones y la estrategia es llegar orgánicamente a 30 millones en el año 2026, que es más que razonable. Portugal está muy sustentada por un cliente de lujo importante, que es muy estable con nosotros y que tras la crisis del sector de lujo de los años 22 y 23, que todos habrán leído en prensa, habrán visto también que las compañías de lujo cotizadas en bolsa han empezado a repuntar, han desarrollado sus nuevos planes estratégicos y nuevas colecciones. Y la crisis, aunque aún todavía en este primer semestre seguía o sigue coleando, para el sector de lujo se está superando. En este contexto, en Portugal, como os decía al principio, planteamos una operación, al menos una operación de crecimiento inorgánico que vamos a concluir este año, en los 8 o 9 primeros meses del año, para crecer con otros clientes, para captar otros grandes clientes para los que no estamos trabajando todavía. ¿Cómo? Comprando un proveedor que trabaja para esos grandes clientes, que como les explicaba al principio es la manera de tratar de crecer en Portugal. La otra manera de crecer es desarrollar un equipo comercial que sea agresivo, que ataque directamente un nicho que es más modesto dentro de la moda de lujo, pero que no es nada despreciable porque deja márgenes muy grandes. Son los clientes de lujo pequeños. Hay muchísimas marcas de moda que no venden 4.000 millones de euros, pero que venden 50, 30, 20, 12, 48 millones de euros al año, que son marcas de lujo, cuyas prendas valen 800 euros, 1.000 euros, etc. Esas marcas sí se pueden captar con crecimiento comercial.
La parte comercial en Portugal, como tenía algún gran cliente estable, estaba muy dormida. Cambiamos todo el equipo comercial en 2024, lo contábamos en la presentación de resultados del 2024. A mediados del 2024 cambiamos todo el equipo comercial e iniciamos una estrategia de captación de este tipo de clientes pequeños. Es decir, ya sabemos que con trabajo comercial no vamos a empezar a trabajar para Balenciaga. Pero sabemos que con trabajo comercial sí podemos trabajar para marcas mucho más pequeñas que nos vayan aportando ese volumen de diversificación en cliente, que es lo que necesitamos para crecer. Entonces, tenemos este año un presupuesto que genera un crecimiento de más del 50% en clientes pequeños, que no son los clientes principales de la firma en Portugal, más la estrategia de crecimiento inorgánico que esperamos concluir, como les decía, en estos 8 o 9 primeros meses. Y luego, por supuesto, también lo decía antes, estoy muy de acuerdo con la intervención de antes de Miguel, de Acerinox, que decía las tan cacareadas sinergias, ¿no? O sea, todo el mundo habla de sinergias como, compras una empresa y automáticamente ganas lo que gana la empresa y 2 millones más. Hombre, no. Sí. Porque me ahorro estructura y no es así, hay mucho trabajo que hacer. Para buscar sinergias de estructura tienes que ejecutar EREs, los EREs cuestan dinero, que reducen también la cuenta de resultados, con lo que lógicamente no es un camino de rosas, pero evidentemente hay sinergias operativas cuando tienes dos compañías que se dedican a lo mismo y que las dos tienen su propia estructura, porque antes de una adquisición eran compañías independientes, ¿no? Entonces, tenemos tres targets, tres compañías que nos gustan particularmente, las tenemos estudiadas, hemos hablado con los dueños, estamos en proceso de negociación de todas ellas. Estos son procesos largos, hay que consensuarlos con los clientes que ya tienes también, porque les tiene que parecer bien en el mercado de lujo, porque al final estamos llevando a cabo un proceso de concentración de proveedores. Y la concentración de proveedores de saque al cliente no le va a gustar mucho. Hay que explicarle muy bien que tu estrategia es poderle ofrecer un mejor precio a través de esa concentración, precisamente por los ahorros de costes que vas a tener, ¿no? Bueno, y ese es un proceso que tiene su tiempo y su desgaste, pero bueno, estamos completamente optimistas con la posibilidad de cerrar una compra, como decía, en este verano. Ya yendo a la tercera división que tenéis, Greendice. Greendice puede suponer una revolución en el sector. Es un nuevo tecnología de tintado, como has comentado, pues tiene un ahorro de hasta un 85% de energía, 90% en uso de agua, 70% en el tiempo de proceso de tintado. ¿Cuál es el potencial de esta división? Habéis llegado en los últimos meses a acuerdos con varios tintadores, tanto en España, Portugal como en Pakistán, si no recuerdo mal. Así es. ¿Cuál es el potencial de crecimiento de esta división? A ver, de nuevo, el mercado objetivo del tintado químico en el mundo son 7.000 millones al año. Es una auténtica barbaridad. Nosotros, igual que en las otras divisiones, no hemos hecho un plan estratégico pensando en qué cuota de mercado podríamos alcanzar, porque yo tengo la idea, primero, tenía la idea de hacer un plan estratégico creíble, que yo sé que es ambicioso, pero yo estoy tranquilo con él, y segundo, ir superándolo según se va desarrollando, ¿no? Entonces, me parecía ilusorio hacer un plan estratégico que tuviese que ver con la captación de, yo qué sé, un 1% del mercado de tintado mundial, porque eso son 70 millones y si hacemos 70 millones en tintado, que el plan estratégico contempla 4 o 5, pues imagínense, ¿no? No es esa la orientación. Es cierto, el mercado de tintado químico, con químicos, es de 7.000 millones al año. Es un mercado en desarrollo, en el sentido de que las grandes marcas, que son los primeros tractores del cambio, están cada vez más concienciadas, empezando por las de lujo, las del fast fashion que tenemos muy cerca, estas no están tan concienciadas todavía porque estamos pensando en sus costes aún, ¿no? Pero bueno, las marcas empiezan a desarrollar una labor de concienciación dirigida también al consumidor, de que el textil tiene que ser sostenible y lo más contaminante que hay dentro del textil es el tintado. Es decir, que hay un contexto de cambio. De hecho, hay muchos informes que dicen que el mercado de tintado natural
va a ir ganando un 8%, 9% anual en términos de cuota de mercado al tintado químico. Bueno, eso significaría que probablemente en 12 o 13 años ya no habría tintado químico. Hay muchos tintadores que te dicen esto. A mí me parece excesivamente optimista esta visión. Pero bueno, Green Dyes cuando llegamos era un proyecto de I+D, era un pigmento que efectivamente más de la mitad de su composición es completamente natural y no tiene ningún componente que sea tóxico, ni contaminante, ni derivado de la industria petroquímica y de hecho con el agua sobrante del proceso de tintado Green Dyes no se la puede uno beber, pero bueno, yo soy de Benidorm y tampoco debes beberte el agua del grifo en Benidorm. Puedes regar las plantas perfectamente con el agua sobrante del proceso de tintado. Pero era un proyecto de I+D. Teníamos un pigmento que sí que tenía esa composición, pero que no estaba industrializado y no era capaz de tintar. De ahí los acuerdos con los tintadores. Hicimos, nada más llegar, acuerdos con tintadores, tanto en prenda, el tintador de Galicia que vieron en la Comisión Nacional del Mercado de Valores en abril del año pasado, como tintado en tejido, en pieza que llamamos, que es directamente tintar el tejido antes de confeccionarlo para que sea una prenda, con el más importante tintador de Portugal. El 80% de la ropa tintada se ha tintado en el proceso de la tela, no en el proceso de la prenda. Es decir, cuando uno corta y confecciona, el 80% de todo ya viene tintado en prenda. Entonces, desarrollamos ese proceso, lo industrializamos, hemos desarrollado incluso una solución líquida, porque lo que teníamos era un gránulo, un pigmento en polvo, digamos. Y lo que hemos firmado hace escasas semanas es otro tipo de acuerdo distinto a los acuerdos que firmamos con los tintadores. Los acuerdos con los tintadores eran acuerdos no tanto para vender, sino para tener un producto, una solución terminada, que fuera capaz de tintar y que pudiéramos ofrecer comercialmente, que nos enseñaran a tintar con eso, que nosotros no sabíamos. Lo que hemos firmado en Pakistán es un acuerdo de distribución. Esto ya está terminado, es capaz de tintar, está certificado que es capaz de tintar y ahora tenemos que hacer todo el desarrollo comercial. El desarrollo comercial es, con las grandes marcas es complejo, con las marcas pequeñas es más sencillo. Con las grandes marcas pasa por procesos de homologación y que las grandes marcas recomienden a sus tintadores, que normalmente están en países como Pakistán, Bangladesh, Indonesia o Centroamérica, les dicen a sus tintadores que tinten con este producto porque quieren tener una línea determinada de ese producto. Ese es un camino con las grandes marcas largo, tortuoso, lleno de certificados y que lleva un tiempo que es el que estamos desarrollando. Estamos cerca de que las grandes marcas habiliten que podamos tintar con ellas. Pero tampoco es que yo tenga la esperanza fundamental en ese mercado, porque con las grandes marcas de fast fashion europeas el margen está tan apretado que está por ver si con nuestros costes de tintado nos interesa a nosotros tintar. Con las marcas pequeñas, marcas que todos pueden ver en un corner del Corte Inglés y que ya nacen con la vocación sostenible, que son marcas directamente sostenibles, no es que tengan una línea o que se quieran hacer verdes ahora, sino que ya nacieron así, con esas marcas es más sencillo. Los procesos de homologación se acortan muchísimo y es más un ensayo digamos, de prueba y error. Entonces, ¿en qué punto está Green Dyes ahora? Está en punto de homologación con grandes marcas retail del fast fashion, está en un punto de que ya estamos desarrollando colecciones, pequeñas colecciones piloto para marcas más pequeñas y está en el punto de que estamos trabajando con marcas que quieren ser lanzadas, marcas que todavía no están en el mercado, pero que pueden tener o que tienen mucha inversión detrás, para que tengan una línea completa de tintado con Green Dyes. Porque nosotros como grupo tenemos una gran ventaja. Tenemos la capacidad de hacer tejido en Guatemala. En Portugal tenemos al diseñador en la sombra y confeccionador de grandes marcas de lujo europeas. Y tenemos un proceso de una solución de tintado natural y sostenible. Si mañana viene un cliente y nos pide una colección de athleisure diseñada, nos da dice, yo tengo esta idea, diséñamela.
Le podemos diseñar la ropa, le podemos hacer el tejido, se la podemos confeccionar, se la podemos tintar con Green Dyes y se la podemos directamente vender a precios realmente competitivos. Y luego la otra novedad de Green Dyes, con la que hemos trabajado muchísimo porque nos preocupaba mucho, son los costes de producción. En realidad, el coste de producción de un pigmento químico, para que se hagan ustedes una idea, puede estar entre 2 y 4, dependiendo de la calidad del pigmento, 2 y 4, 2 y 5 dólares por kilo de pigmento químico. En Green Dyes estamos en precios un poquito más caros que eso, pero de un dígito. Más caros que eso, pero de un dígito. Nuestros competidores, otras marcas que tienen productos de tintado naturales o soluciones de tintado naturales, pues están en precios desde los 20 dólares por kilo hasta, y pueden verlo en páginas web y si investigan un poco lo van a encontrar, hasta 200 dólares el kilo. Con lo cual, en términos de competitividad en precio, estamos. Y somos capaces de tintar prendas que al consumidor final le repercutirían en medio euro más en el precio. Es decir, que estamos construyendo todo el desarrollo comercial de Green Dyes. Con la solución líquida podemos tintar en cualquier máquina de tintado en la que tinta un producto químico. Y ahora sí, un año después de tener solo un proyecto de I+D, 3 años después de que un periódico español dijera erróneamente que Nike y Adidas se peleaban por nuestros tintados, no era verdad, no se peleaban. Ahora sí tenemos una solución de tintado que se va a vender. Vamos a ver cómo de masivamente. Esto también dependerá de nuestra habilidad comercial, la inversión y el tamaño que seamos capaces de adquirir. Vale. Ya para finalizar, bueno, nos quedamos sin tiempo. Perdón, que es que me enrollo mucho. Tiene muchas cosas que contar, la verdad. Solo quería comentar ya sobre resultados, sobre perspectivas, una pregunta. Habéis dado unos objetivos 2025 de unas ventas en torno a 60 millones de euros, objetivos orgánicos, 60 millones de euros, un EBITDA de 10 millones y una deuda neta inferior a las 3 veces. ¿Cómo de confiados estáis para conseguir estas cifras y cómo veis de cara a próximos años? Nosotros mantenemos el guidance que dimos en la presentación de resultados, que son los números que determinas, especialmente en términos de rentabilidad. Pensemos que nosotros en el año 2024 hemos ofrecido un margen de EBITDA sobre ventas del 21%, 10 millones sobre 60. Es un margen de EBITDA sobre ventas muy inferior a ese 21%. Así que pensamos que, sobre todo en términos de rentabilidad, el presupuesto es conservador. De todas maneras, en este tipo de compañías, esta es una reflexión un poco complicada, a ver si en un minuto se la puedo hacer. En este tipo de empresas, los resultados anuales, una vez que se publican, son pasado, en realidad. Fíjense el tipo de empresa que tenemos. Tenemos una empresa que produce en Portugal de manera estable, pero que va creciendo, donde vamos a comprar una empresa. Y tenemos una empresa en Guatemala cuya fábrica se inauguró formalmente en octubre del año pasado. La facturación de Guatemala en 2024, de la fábrica de Guatemala en 2024, creo que son 200.000 o 300.000 dólares en el año 2024. Porque en el ciclo textil recibes los pedidos y desde que los recibes hasta que los puedes facturar pasan 3 meses cuando estamos hablando de tejidos. Con lo cual, con la inauguración esa en octubre, los primeros pedidos entrando en septiembre, esos pedidos todavía no fueron facturación en 2024. De hecho, en el mes de diciembre de 2024 recibimos solo en el mes de diciembre 2 millones de dólares en pedidos en Guatemala, que los hemos estado atendiendo estos primeros meses del año. Entonces, en realidad, estamos comparando una empresa con un crecimiento muy agresivo porque el año pasado no existía. En Green Dyes, la facturación del 2024 es 0. Entonces, aquí no hay, en mi modesta opinión, y no, por supuesto, no es recomendación de inversión a nadie, aquí no hay que mirar los resultados anuales. Aquí hay que mirar, para mí, qué ritmo de pedidos se está recibiendo cada mes. Porque si yo les dijera, sí, los resultados del 2024 pueden ser 50 millones, 60 millones de ventas, que eso pueden ser 4 o 5 millones de facturación al mes, y 10 millones de EBITDA, que es
$800.000 euros de EBITDA al mes. Vale. Yo les digo que con el feedback de los clientes y los programas que nos están pasando, quizá en noviembre estoy aquí y noviembre, 6 meses, un poquito después del verano, y les estoy diciendo que en términos de pedidos estamos ya en un ritmo de 7-8 millones al mes en pedidos. Si estás en 7-8 millones al mes en pedidos, estás en facturaciones anuales de 100. Cuando Nextil factura 100, hace 20 de EBITDA tranquilamente en estos mercados en los que estamos operando. Entonces, llegamos a un escenario en el que cuando publiquemos los resultados del 2025, esto será a finales de febrero del 2026, dentro de menos de un año, deberíamos estar en pedidos de 10 millones al mes, y estos números te acercan a EBITDAs que no tienen nada que ver absolutamente ni con los del 2024 ni con los del 2025. Además, ya saben ustedes, y tampoco es secreto ni magia, que cuando una compañía factura más y ejecuta economías de escala, el margen EBITDA sobre las ventas crece. Entonces, sí, nosotros mantenemos nuestro guidance, pero de verdad mi foco no es si en el 2025, y esto suena raro, pero es así, mi foco no es si en el 2025 facturamos 60, 48, 54 o 69. Mi foco es, con lo que yo estoy obsesionado, es con que los programas de los clientes que han manifestado se trasladen en pedidos concretos y que nosotros tengamos la capacidad productiva para atenderlos, porque el mercado es inmenso, y nuestro posicionamiento, tanto en Guatemala como en Portugal, es privilegiado. Y repito, no es mérito mío, esto ya me lo encontré, este posicionamiento ya me lo encontré, es privilegiado para poder llegar rápidamente a esos niveles de pedidos. Estaba diciendo antes, la semana pasada un cliente nos ha confirmado un programa de 5 millones anuales y tenemos otro cliente que nos ha hablado de cambiar la producción de Asia hacia nosotros, hacia Centroamérica con nosotros, 300.000 prendas cada 6 meses. Que es algo así como $3 millones cada 6 meses, unos 6 millones al año. Eso pasa en una semana. Es decir, en una sociedad que está en crecimiento, con un ramp-up, con una fábrica que no existía el año pasado, con un proyecto de tintado sostenible que no existía el año pasado, el crecimiento es tan agresivo, y por eso no proyectamos crecimientos del 10 ni del 20, proyectamos crecimientos del 100% para el 2025, el crecimiento es tan agresivo que merece la pena mirarlo mes a mes, que estemos atentos a los resultados semestrales y sobre todo a los mensajes que nosotros seamos capaces de lanzar, porque yo lo voy a comunicar. Yo cuando tenga 7 millones al mes en pedidos, no les quepa ninguna duda que se lo voy a decir, porque además soy muy consciente de la sensibilidad que hay entre los accionistas pasados y de los grupos de interés futuros que ya se han interesado en la compañía, de ver cómo evoluciona esto. Entonces, van a contar con la comunicación transparente, como siempre desde que está el nuevo management en la compañía, y podremos medir la empresa muy pronto con otro tipo de parámetros. Vale. Pues muchas gracias, César. Nos hemos quedado sin tiempo. Como hemos visto, pues una compañía muy interesante, en un proceso totalmente de transformación y en lo que, si Dios quiere, lo mejor está por venir. Sí, nos queda muchísimo por hacer. El otro día hablábamos con unos accionistas y me decían, ¡ay, qué bien el vuelco que hemos dado en 2024 y tal! Y yo decía, bueno, en el fondo no hemos hecho nada. Tenemos unos resultados de 2024 con 5 millones de EBITDA. Esto no hemos hecho nada todavía. Queda todo por hacer. Pero bueno, con tiempo yo creo que vamos a poder hacerlo. Muchas gracias, César. Gracias.